Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre les saludo muy afectuosamente desde su canal de María Visión. Estamos en su programa Concilios, así que un saludo para todos los que nos ven no únicamente en América, sino también en España. El día de hoy vamos a tratar un tema interesantísimo porque son dos personajes de gran impacto en la Iglesia Católica. Así que quédese con nosotros. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos ya en su programa Concilios, por su canal de María Visión Luz Católica. El día de hoy un tema muy importante, espero que sea de mucho provecho para todos ustedes y vamos a saborearlo porque vamos a hablar de dos personas, de dos teólogos que influyeron grandemente en el siglo XX en el concilio. Uno de ellos fue perito del Concilio Vaticano II y el otro, no participó directamente en el Concilio Vaticano II, pero es un personaje desde el cual se ha pretendido o muchas personas han interpretado o hecho lecturas del Concilio Vaticano II. Quiero yo, aclarar que cuando nosotros tratamos de personalidades o de personas, de teólogos, los teólogos son aquellos pensadores, ¿verdad?, intelectuales que se dedican a indagar, a investigar sobre, lo que son las Sagradas Escrituras y luego, claro, siempre corren el riesgo de tener algunos errores. Pero hay que separar los errores de los teólogos de lo que es la doctrina oficial del magisterio de la Iglesia Católica. Así que, sin embargo, siempre es muy loable que haya teólogos, porque gracias a los teólogos, pues vamos nosotros avanzando en el conocimiento, en la profundización de la fe y, como ustedes lo saben, después la última palabra siempre la tiene el magisterio de la Iglesia Católica, cuando ya se pronuncia, ya sea el Papa ex cátedra o cuando ya avala los documentos oficiales de la Iglesia en base a lo que los teólogos han, han estado promoviendo. De modo que, hoy vamos a hablar de Carlos Rahner y de Hans-Ur von Balthasar. Los nombres son difíciles porque son, personas que vivieron en Austria, de Innsbruck, de Suiza, y también, en esas regiones los nombres, no son tan sencillos, pero sin embargo son muy conocidos dentro del mundo católico. De modo que, los que están estudiando filosofía, los que están estudiando teología, pienso en los seminaristas, en las religiosas y también los laicos muy comprometidos que van a estudios de profundización en la fe, seguramente habrán oído hablar de estos que son Hans-Ur von Balthasar y de Karl Rahner. Estos dos autores, fíjense, más o menos son contemporáneos porque uno es de 1904 y otro de 1905 y murieron en el 1984-85 más o menos. Entonces, son muy paralelos, muy contemporáneos y luego, se oponen uno al otro aparentemente, aunque al final del caso, parece que se quedan estancados en el mismo error. Es importante también aclarar para todos nuestros amigos que no estudian teología y filosofía que debemos conocer nosotros la historia de nuestra iglesia y de estos personajes que han influido de alguna manera en ella, porque estos personajes escriben libros y después sus obras trascienden a todo lo que es el mundo, la catequesis y a todo el mundo de la formación católica. De modo que, se difunden sus obras en las editoriales, en las universidades católicas y de ahí va bajando y a veces hasta en una homilía podemos encontrar indicios de este tipo de pensamiento o en exposiciones de algunos expertos también.
Por eso es importante que nosotros como católicos pues sepamos, ¿verdad?, cuál es la vida de la iglesia, cuáles son las personas que influyen y luego, bueno, pues ya a la luz del magisterio, cuáles han sido sus aciertos y sus errores. Es importante también que nosotros aclaremos aquí que cuando nosotros criticamos a un autor cristiano católico, que incluso muchos de ellos son a lo mejor sacerdotes, pudieron haber sido llegado a ser obispos o hasta cardenales, nosotros no criticamos, no juzgamos a la persona, porque la persona solamente puede ser juzgada por Dios, pero sí podemos juzgar lo que publicaron. En ocasiones los autores publican, o incluso yo me incluyo, publicamos cosas en una etapa de nuestra vida y luego va madurando el pensamiento, de modo que el pensamiento de madurez a veces ya no coincide tanto con el pensamiento de la juventud. Sin embargo, bueno, pues cuando uno escribe algo lleva la responsabilidad de que eso tiene que ser estudiado, analizado, y si uno cometió un error, bueno, pues lo que se juzga es el error que está ahí. Lo que vamos a ver nosotros es lo que escribieron y si eso no coincide con la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica, tenemos que decir en dónde estuvo el error, independientemente de que la persona, bueno, haya sido buena, piadosa, haya tenido buenas intenciones e incluso puede estar en el cielo y a veces hasta puede ser incluso canonizada esa persona porque haya sido muy buena, porque haya muerto en el martirio, por otras razones, ¿sí? Pero hay que separar muy bien lo que ponemos en una obra y después lo que es ya el juicio de la persona, que eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, hoy vamos a ver a estos dos personajes que han influido mucho y que, bueno, sobre todo Rahner influyó en el Concilio Vaticano II porque fue nombrado por el Papa Juan XXIII perito del concilio y este autor, este teólogo, participó en la redacción justo de las dos constituciones dogmáticas que estamos analizando del concilio, que son la Constitución Dogmática Dei Verbum y la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Él influyó directamente en la redacción de estas, aunque no fue el único. Acuérdense que hay comisiones en el concilio, comités, y la comisión, bueno, va tomando en cuenta las ideas, las aportaciones de los teólogos, pero después entran en discusión y al final, cuando sale el documento y es avalado o firmado por el Papa, bueno, pues ya lleva todo el aval de lo que es el magisterio de la Iglesia Católica. Sin embargo, bueno, pues ya vemos que en este contexto del siglo XX, pues ya llegan a su culmen todas las ideas que se fueron gestando desde el 17 y 18, sobre todo ideas muy idealistas, muy subjetivistas, muy relativistas y que ya se habían permeado hasta la teología católica. De modo que tampoco es fácil juzgar, ¿verdad?, a estos autores porque estaban demasiado influenciados por el ambiente de la época, por un subjetivismo muy grande. Ya desde Kant, que es, bueno, como la cabeza de todos ellos, había negado totalmente la capacidad, o casi totalmente, del hombre para conocer el nómeno, la cosa en sí, la realidad objetiva, y con ello, bueno, pues disminuía gravemente la capacidad de la razón para conocer a Dios. Y por lo mismo, bueno, pues esto se opuso a la fe completamente y estas ideas fueron condenadas en encíclicas y en documentos como la Pacendi y el Lamentabili. De modo que las ideas de este teólogo Karl Rahner pues ya habían sido censuradas gravemente por el magisterio, por la Santa Sede, e incluso habían sido retiradas sus obras, pero después, bueno, en un intento de diálogo y de conciliación, porque ya era tan fuerte la corriente y la presión de todos estos teólogos y de toda esta gente que estaba influenciada por estas ideas, fueron convocados por el Papa Juan XXIII, aunque ya el Papa Pío XII había censurado estas ideas y otros más también las habían censurado y habían sido retirados de la cátedra, pero dijeron, bueno, vamos a invitarlos para que se pueda abrir y de todas maneras la verdad ha de, bueno, pesar más que el error y por lo mismo va a salir tarde o temprano. De modo que,
Bueno, pues vamos a centrarnos hoy en estos dos autores, en Karl Rahner y Hans-Urs von Balthasar, que, como les he dicho, es aparentemente una reacción en contra de Rahner, pero que al final llegan a las mismas conclusiones. Pero todo esto lo vamos a ver después de un corte, así es que quédese con nosotros. Aquí estamos ya de nuevo con ustedes en su programa Concilios. Les recuerdo nuestras vías de comunicación para poder tener un diálogo con ustedes. Tenemos el correo del programa que es concilios@mariavision.com y tenemos también mi Twitter, que aquí ya estoy recibiendo algunos comentarios de todos ustedes que nos están viendo en sus casas. Es @filos1403. De modo que así nos podemos comunicar y por eso es importante para nosotros recibir, como siempre, su retroalimentación. En este bloque nos vamos a centrar entonces en el pensador o en el teólogo Karl Rahner, que nació en Friburgo en 1904. Este autor tiene, bueno, pues la desventaja de que toma como punto de partida para hacer teología la filosofía kantiana. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la teología con la filosofía? Bueno, pues hay que recordar siempre que la teología es revelación. ¿Qué es la revelación? Antiguo y Nuevo Testamento y Sagrada Tradición, más filosofía. Desde luego intervienen otras ciencias como la historia y los estudios arqueológicos y lingüísticos y literarios y demás, pero principalmente y básicamente la teología es revelación más filosofía. ¿Por qué es esto? Porque Dios se revela, pero realmente tiene Dios se revela al hombre y el hombre tiene que inteligir esa revelación. Y el instrumental más poderoso para poder entender el dato revelado es la filosofía, pero no cualquier filosofía, porque tiene que ser una filosofía realista. Y este es el problema de este teólogo que ahora nos dedicamos a estudiar, que es Karl Rahner, que parte de una filosofía kantiana idealista. Y entonces, cuando la teología va mal, esto repercute necesariamente. Cuando la filosofía va mal, la teología se ve seriamente afectada, como es este caso. De modo que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque además este autor es de tan grande impacto que escribió más de 4,000 títulos, imagínense nada más, publicados en 30 volúmenes y traducidos a 15 idiomas a nivel mundial. Entonces sus ideas se encuentran en muchísimos libros, incluso de catequesis, en libros ya hasta infantiles, con ideas que van completamente en contra de lo que es la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica. Todo esto lo vamos a ir desmenuzando en este bloque, pero para iniciar vamos a escuchar muy bien este material que hemos preparado aquí en María Visión para que vayan ustedes entrando en el tema. Uno de los teólogos que más ha influido en la teología conciliar del Concilio Vaticano II y en la teología actual es Karl Rahner, que nació en Friburgo en 1904 y murió en Innsbruck en 1984. Es muy importante dedicarle un bloque a este autor, tanto por la trascendencia de sus ideas durante el concilio como en las interpretaciones posteriores sobre el concilio. De hecho, las ideas de Rahner han dado la vuelta al mundo y pueden encontrarse en infinidad de libros e incluso han permeado a la catequesis en muchos centros de formación católica, universidades y parroquias, por lo que hay que prevenir de algunos errores que contiene el pensamiento de este autor. Es importante iniciar diciendo que se trata de un autor que no parte de una base filosófica realista, sino idealista. Su punto de partida para hacer teología es el idealismo filosófico de Immanuel Kant, autor del siglo XVIII, cuyas ideas ya habían sido censuradas por el magisterio de la Iglesia Católica en numerosos documentos como la encíclica Pascendi y el decreto Lamentabili, entre otros.
Como sabemos, la teología es revelación más filosófica, de modo que, a partir de una filosofía equivocada, conduce a múltiples errores en la teología. Para este análisis hemos considerado los siguientes libros de Karl Rahner: El espíritu en el mundo, Oyente de la palabra y Curso fundamental sobre la fe, en los que encontramos que, al utilizar el método trascendental kantiano, Rahner se pregunta por las condiciones a priori del conocimiento de la fe. Las fuentes de Rahner son Kant, Santo Tomás de Aquino, Marechal y Heidegger. De estas fuentes, solo Santo Tomás es un autor realista. Los demás están en el idealismo o en el existencialismo, por lo que Rahner niega la capacidad de la inteligencia humana para conocer la verdad en sí. Niega la abstracción, y este error lo lleva a confundir la conciencia o el conocer con el ser. Su error filosófico lo conduce a serios problemas en el tema de la gracia, que ya no considera como algo creado por Dios, como una participación formal, aunque analógica, de la vida divina en la criatura racional, sino que para Rahner lo que hace que la gracia sea gracia es que Dios lejano se hace cercano, dándonos de forma gratuita e indebida su propia intimidad y respondiendo así a la apertura trascendental que el hombre presenta como acogida. Esa gracia es llamada por Rahner revelación trascendental, de tal suerte que acaba afirmando que la historia de la salvación y la revelación son coextensivas o son lo mismo que la historia misma del mundo, con lo que para Rahner ya no se puede pensar que todo hombre, para ser salvado, tiene que entrar en contacto con la revelación cristiana. De aquí se desprende su teoría de los cristianos anónimos, en la que todos tenemos ontológicamente una tendencia a la vida sobrenatural, por lo que hay cristianos que viven el cristianismo anónimamente. La esencia humana ya tiene por gracia lo que después solo la predicación despierta explícitamente, de modo que es un ámbito ineludible de su existencia. El mensaje cristiano, que llega de fuera a un pagano conformado crísticamente por la gracia, es una explicación de lo que ya es con o sin religión, o con una religión o con otra. Por esa influencia, en la catequesis actual es tan frecuente ahora escuchar que da lo mismo una religión que otra. Otro grave error que se desprende de su base idealista es que para Rahner los milagros no tienen una función apologética de demostración de la fe, sino solo como signos salvíficos y llamadas a la conversión. El fondo de esto es que si, en el punto anterior, se ve que Dios se revela en la subjetividad, actualizando lo que ya está dentro en la conciencia de la persona, ya no tienen caso los milagros como pruebas de credibilidad. No son necesarias las pruebas objetivas. Estos dos graves errores y otros que se desprenden de estos se pueden resumir diciendo que Karl Rahner, por caer en el subjetivismo afirmando que la revelación tiene lugar fundamentalmente en el interior de la conciencia humana, de modo que la palabra exterior es una mera explicitación de lo que ya está dentro de los hombres, llega a afirmar que la autodonación de Dios al hombre puede ser mediada por cualquier tipo de religión, porque la historia de la salvación y la historia de la revelación son lo mismo que la historia del mundo. Por todo esto hay que decir a Rahner que 1. La revelación auténtica no es anónima en el interior de las subjetividades, sino que es la que objetivamente se realiza en Cristo. Y 2. Confundir la revelación con la gracia salvífica, anónima y universal que invade al hombre sin saberlo, es conducir al cristianismo a una tremenda ambigüedad que destruye la teología. Ya vemos aquí, pues, todos los errores que se desprenden de partir de una filosofía equivocada. Ya estoy recibiendo aquí algunos mensajes de ustedes, del hermano Rafael López de España, de Villavilla, junto con el padre Eliseo de Gea Gil, que también son de Villavilla, en España. Es un pueblecito que está más o menos a unos, me dicen, a unos 17 kilómetros del aeropuerto de Barajas, y en donde, bueno, pues el segundo domingo de cada mes tienen
una celebración de sanación a las 6 de la tarde. Desde luego a las 3 de la tarde hacen la coronilla de la Divina Misericordia porque ellos son devotos de la Divina Misericordia, así es que les mandamos un cordial y afectuoso saludo. También tengo aquí al padre Ender Artigas de Venezuela, está en el seminario en Trujillo, él es padre formador, está en el curso introductorio, también le mandamos un saludo. Aquí tenemos también al señor Dalcel, que también nos está viendo. Y bueno, pues a otros amigos más que poco a poco les vamos a ir contestando para avanzar un poquito en lo que estamos viendo sobre este autor que es Rahner. Ya ven ustedes, el problema es que va desde dentro revelándose Dios. ¿Por qué desde la conciencia? Porque si nosotros negamos la capacidad objetiva del ser humano para poder conocer la realidad, es decir, capacidad intelectual para conocer lo que está fuera del hombre, entonces Rahner supone que la revelación se da exclusivamente en el interior. Pero entonces si se da en el interior y la revelación es para todos, pues concluye diciendo que entonces todo Dios va actuando a través de la revelación, que además identifica revelación con historia de la salvación y con la historia, ¿verdad?, del hombre. Y entonces, si ya Dios se encarnó y ya se reveló, bueno, pues entonces automáticamente quedamos salvos porque va trabajando en nuestro interior y luego ya la religión donde queda, pues prácticamente sale sobrando. De modo que, pues estas ideas de Rahner han llevado a que muchas personas, no sé si han escuchado ahora, que digan que todas las religiones son iguales. Y esto parte pues de esta teoría de los cristianos anónimos, que bueno, aunque no estén en la religión católica, según Rahner podrían salvarse todos porque realmente la religión va trabajando desde dentro y lo de fuera queda, bueno, pues completamente sin ningún sentido. Entonces, esto es gravísimo, como lo acaban de escuchar ustedes muy bien en este bloque, porque además va contra realidades de fe. Los milagros, por ejemplo, son algo objetivo que prueba nuestra fe. Pero bueno, todo esto lo vamos a continuar después de un corte. Ya estamos recibiendo sus preguntas. Me piden la aclaración de si la teología es revelación más filosofía. Exactamente, eso fue lo que dijimos. La teología es principalmente revelación más filosofía, aunque también intervienen otras ciencias como la historia y otras más, ¿sí? Pero principalmente es la filosofía y por esto este autor Rahner comete errores al tratar de asimilar una filosofía idealista, que es la filosofía de Kant, a la doctrina de la teología católica. Esto es un problema grave porque vemos que entonces todo queda de alguna manera en la subjetividad y entonces pierden su fuerza los milagros, que realmente lo que hacen es comprobar la fe. Acuérdense que la revelación, Dios se revela con palabras y hechos. Eso es la doctrina que viene en la encíclica, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, con palabras y con hechos, que son los milagros que respaldan las palabras y que son motivos de credibilidad de la fe católica. Esto lo niega y luego también pues relativiza la religión. Desde luego sabemos que cualquiera se puede salvar, sobre todo si las personas están en ignorancia invencible, porque Cristo, por su sangre, redime a todos y pueden incorporarse a la Iglesia Católica por medios extraordinarios, en caso de esta ignorancia invencible, de haber nacido en lugares donde no llega la fe católica, pero hay que incorporarse a la religión católica, a la Iglesia Católica, de alguna manera, aunque sea extraordinaria. Y todo esto queda comprometido en este autor, que, bueno, pues por lo que estamos viendo, destruye de alguna manera la teología y la religión. La teoría de los cristianos anónimos, pues es una teoría muy difundida por este autor y que, bueno, pues lo que consiste es precisamente que la religión pierde su valor porque en última instancia todas las religiones pues son iguales si Dios va actuando al interior de la conciencia por lo que es, bueno, pues lo que él llama una priori verdad, una priori que se encuentra ya
por la gracia de Dios adentro de la conciencia humana y que solamente se va explicitando. Pero bueno, vamos a pasar al segundo autor, que es Hans Ur von Balthasar. Este autor también es contemporáneo de Rahner, no participó directamente en el concilio porque se encontraba en otras actividades durante estas épocas. Él se dedicó durante esta época al periodismo, pero después, como él reaccionó contra Rahner, ahora muchos autores y también sacerdotes, formadores, lo toman como criterio para comprender el Concilio Vaticano II. Por eso es muy importante también para nosotros detectarlo y detectar sus ideas y cuáles de estas ideas han sido equivocadas. Así es que pongan mucha atención en este material que también hemos preparado para ustedes. Como una reacción violenta contra la teoría de Karl Rahner, tenemos otro teólogo que no participó activamente dentro del Concilio Vaticano II, pero de gran importancia para el mismo puesto que se ha pretendido hacer una lectura del concilio a partir de su propuesta teológica que al oponerse al subjetivismo rahneriano cae en el extremo opuesto del objetivismo. Es otro caso de aplicar un sistema ideológico erróneo para fundamentar la teología y resulta fundamental dedicar este bloque a sus ideas porque al igual que las de Karl Rahner, se han difundido en todos los sectores y en los ámbitos de formación católica como seminarios, universidades, centros de formación, parroquias, etc. Y por eso es importante detectar los problemas fundamentales de su propuesta. Cabe aclarar que al igual que en el caso de Rahner, de ninguna manera pretendemos juzgar a la persona, sino a las ideas que se encuentran publicadas en sus libros. Se trata de Hans Ur von Balthasar, que nació en Lucerna, Suiza, en 1905 y murió en Basilea en 1988, y que, como lo hemos dicho antes, es un intento por salvar la objetividad, parte de una ontología equivocada al dar la primacía a la belleza como trascendental primordial del conocimiento humano. Balthasar tiene animadversión por la escolástica y por lo mismo, para Balthasar, lo que aparece fenomenológicamente es lo que ontológicamente es. El sujeto es pura pasividad ante el objeto. Al rechazar a Kant, busca inspirarse en Goethe, y por lo mismo, para Balthasar, el problema de la teología fundamental ya no es la apologética, sino la estética, y es la gracia la que da el sentido de lo divino. A Dios se le conoce solo a través de su gracia. Para Balthasar, los milagros no son pruebas, sino irradiación de la gloria de Dios, que se contempla en la fe. Nada de credibilidad racional textualmente afirma que, en la revelación, no se puede hablar en modo alguno de signos que remiten naturalmente a un significado que está más allá de ellos. Para Balthasar, la persona humana entiende por evidencia objetiva, por una evidencia que salta a la vista y brilla a partir del fenómeno mismo. Se trata de la belleza que se manifiesta en el hombre. Por lo tanto, aunque es legítimo que Balthasar rechace radicalmente el subjetivismo epistemológico de Rahner, pero el error de un extremo no se soluciona recurriendo a otro, o como pretenden ahora algunos seguidores de estos autores, sumando dos errores para llegar a un acierto. Balthasar deja la fe sin apoyo racional cuando dicho apoyo aparece claramente en el valor apologético que la Escritura da a los milagros. Si no me creéis a mí, creed al menos por las obras y conoceréis que el Padre está en mí y yo en él. Juan 10:38. Lo que dice la tradición teológica es que la fe es obscura porque, en ningún caso, nos permite ver a Dios. La fe no es evidencia. Lo que sucede a Balthasar es que, por oponerse al subjetivismo de Rahner, ha caído en un objetivismo radical de la fe. Hay que aclarar que realidad y signo no son lo mismo, como no son lo mismo divinidad y humanidad como pretende von Balthasar. Ese es su gran error, porque hay que considerar que el signo y la humanidad son realidades creadas y, como tales, distintas a la divinidad, aunque van unidas pero son distintas. Así que los signos creados remiten a una realidad increada que nunca vemos. La gloria de Cristo nadie la ve, pero se manifiesta por sus milagros que la aprueban.
No es la fe, como dice Baltasar, la que nos permite captar la significación de los signos, sino que se necesita un conocimiento racional alcanzado mediante los signos que prueban dicha intervención. Para que todos entendamos muy claramente el error de Baltasar, el problema es que Baltasar rechazó la capacidad de conocer de la razón humana por medio de los milagros. Se trata de un problema de la complementariedad de la fe y la razón. Baltasar no entendió las relaciones entre fe y razón por partir de un sistema filosófico que da prioridad a la belleza sobre el ser, la unidad, la verdad y la bondad. Parte de un sistema que no reconoce el papel de la razón o de la inteligencia humana en el conocimiento de la fe. Bueno, pues como ven, este autor también se equivoca y aunque es una reacción muy violenta contra el autor anterior que era Rahner, Baltasar incurre en otro error. Y el error es, bueno, pues que los dos, tanto Rahner como Baltasar, tienen una animadversión a la escolástica, y la escolástica fue la época de oro del cristianismo, en donde se dan las grandes sumas teológicas, por ejemplo la de San Buenaventura, la de Santo Tomás de Aquino, y pues realmente donde se hace la primera síntesis más fuerte, o la segunda, porque la primera habrá sido con San Agustín en el siglo IV, pero ya en el siglo XIII, XII, XIII, con la escolástica, pues se logra una culminación muy, muy importante del pensamiento católico. Estos autores tienen animadversión a esto, ya fundamentada esta animadversión en los prejuicios kantianos y del mundo protestante después de la Reforma Protestante, y bueno, pues caen en estos errores. Ya decían, bueno, pues que él cambia lo que es, le da prioridad o primacía a la belleza. Acuérdense que algo, cosa o sobre todo uno verdadero, bueno y bello son propiedades trascendentales del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que hablar de uno y de ser es lo mismo. Hablar de verdadero y de ser es lo mismo. Hablar de bueno y de ser es lo mismo. Hablar de belleza y de ser es lo mismo. Pero aquí hay que tener cuidado, porque aunque sea lo mismo en el orden real objetivo, en la mente sí hay una distinción y una jerarquía. Primero es la unidad, después la verdad, después la bondad y después la belleza. Esto, bueno, pues depende de la simplicidad de cada una de estas propiedades trascendentales. Lo uno es lo más simple, luego lo verdadero porque ya hace referencia al intelecto, después a la voluntad, la bondad, y luego ya la belleza requiere inteligencia y voluntad. Y él le da primacía a la belleza, y a partir de esto pues se siguen otra vez. Un pequeño error en el principio, decía Aristóteles, y después lo retomaba Santo Tomás, se vuelve en una lluvia de errores en la que por contradecir a Karl Rahner, pues Baltasar cae en el objetivismo, negando o descalificando prácticamente la capacidad de la razón, pues para estas cuestiones teológicas. Pero bueno, todo esto lo vamos a continuar, no se vayan después de un corte, regresamos. Aquí estamos ya de regreso, concluyendo con este programa, ahorita con el pensamiento de Baltasar, que, bueno, pues disminuye la capacidad de la razón para la inteligibilidad de la fe. Y esto es, pues, muy grave, porque también descalifica a los milagros como pruebas de credibilidad de la fe. Entonces, decíamos que su problema fue, pues, el cambiar la apologética prácticamente por la estética, poniendo la belleza como trascendental, primigenio, en lugar de lo que sería el ser o la unidad, la verdad y la bondad, que van anteriores a la belleza. Y a partir de este error y de otros errores más también, que es esta duda de las capacidades de la razón para conocer el dato objetivo de la fe, para conocerlo racionalmente, pues acaba siendo el sujeto pura pasividad ante el conocimiento de la fe, y solamente es Dios el que va actuando en el interior del hombre, y el hombre permanece pasivo, lo cual contradice porque acuérdense que después también tenemos una encíclica muy importante en donde dice fides et ratio, es decir, fe y razón son las dos alas para poder comprender nuestra religión.
Si nosotros no nos esforzamos por conocer nuestra religión, pues entonces permanecemos con una fe muy endeble y así no es posible. Acuérdense que dice, la verdad los hará libres. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos que no podemos conocer la verdad? Pues entonces estamos negando una verdad de fe, que es la capacidad de la razón para conocer a Dios, a lo mejor no abarcarlo totalmente, pero sí suficientemente, y para, bueno, pues aceptar que los milagros son las pruebas, los hechos que Dios hace para que nosotros sepamos que es Dios al que nos estamos dirigiendo y no es nada más una imaginación subjetiva. Pero estos autores, pues hijos de la modernidad y de la posmodernidad que trata de llegar de recuperar la objetividad, pero que no lo logra, pues acaban disminuyendo y comprometiendo el valor de la razón en el conocimiento de la fe. A veces esto también pega mucho porque ahora somos muy sentimentales y bueno, pues es muy cómodo que te digan, bueno, pues como la razón no puede alcanzar a conocer a Dios y las verdades de Dios, pues entonces mejor vamos a dedicarnos a los sentimientos, todo muy emotivo, la sensibilidad, tal como lo decía prácticamente Lutero, ¿sí? Y entonces qué bonito, y todo es la cuestión de la experiencia, de las vivencias, pero no queremos hacer un esfuerzo por pensar, por estudiar, por conocer nuestra fe, por profundizar en ellas, y entonces eso queda muy débil, y luego nos encontramos con sorpresas de que hermanos que aparentan ser católicos y que son bautizados, pues tienen una idea de Dios completamente distorsionada y prácticamente ya se crearon su Dios a su medida, que no tiene nada que ver con lo que Dios ha revelado de sí mismo. Entonces, bueno, pues concluyendo también, les quiero yo presentar este libro del doctor Eudaldo Forment. Él es uno de los pensadores más importantes, si no es que el filósofo de hispanohablante o español más importante del mundo en materia de especialista en Santo Tomás de Aquino. El libro está titulado Santo Tomás de Aquino, su vida, su obra y su época, en la editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Es un libro excelente que yo les recomiendo. No está a la venta aquí en María Visión, pero es muy difundido en las librerías católicas en toda Hispanoamérica y también en Estados Unidos y en España. De modo que ese libro yo se los recomiendo porque ahí tenemos doctrina segura que nosotros tenemos que conocer en función de lo que son pues los sacramentos, la gracia, en las cuestiones fundamentales, en los dogmas de nuestra fe. Y así no los dejo nada más pues con todos estos errores, ¿verdad? Sino que también les damos la referencia para que puedan encontrar y profundizar en la verdad. Pero bueno, miren, se acabó el programa, el tiempo vuela, se va rapidísimo y bueno, pues los esperamos en nuestra próxima sesión de concilios aquí por su canal de María Visión Luz Católica. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.